Los, los invito a centrarse un ratito en la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de los dones, pero no vamos a ir a la lista rápidamente. Lo que decidimos como grupo es hablar acerca del rol de la salvación con respecto a los dones. Hoy me tocaría el rol de la palabra con respecto a los dones, y van a haber otros temas como la oración, la iglesia, los líderes con respecto a nuestros dones. Y después vamos a abordar los conceptos de cada don para que ustedes lo puedan entender y puedan saber dónde están parados con respecto a esto. Dios nos ha dotado, o ha dotado a cada creyente genuino con una capacidad útil para que lleve a cabo una función en la iglesia. Y llevando a cabo la función en la iglesia, al menos cumpla dos cosas básicas que tienen los dones. Una, edificar la iglesia, es decir, servir al otro para producir el crecimiento del otro, y después vamos a ver un poquito más. Y lo segundo es glorificar a Dios, ¿sí? Como motivo último, por así decirlo. Cada cristiano ha sido colocado como un siervo en medio de otros. Y la contribución que cada cristiano hace al cuerpo, hacia la iglesia, es única. Yo no puedo reemplazar tu contribución, hermano. Del mismo modo que vos no podés reemplazar la mía. Y cuando nosotros en el cuerpo de Cristo nos ausentamos en cuestiones de servicio, ministerio, entonces nadie puede reemplazar eso. Así que en cuanto a esa contribución que nosotros hacemos como personas capacitadas, tenemos que entendernos como dependientes del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien capacita y estimula a que el creyente lleve a cabo aquella tarea que tiene que cumplir. Ahora, hoy nos toca hablar acerca del rol de la palabra o de la Escritura con respecto a los dones. Y la pregunta es, ¿de qué fuente surge todo lo que concebimos como dones espirituales? ¿De qué fuente? A ver, les hago nuevamente la pregunta. ¿De qué fuente surge todo lo que concebimos como dones espirituales? ¿Usted tiene alguna concepción de lo que es un don espiritual? ¿Sí o no? Sofi, ¿tenés alguna concepción, algún concepto, alguna idea de lo que es un don? ¿Que quién te la da, Sofi? Dios te la da. Muy bien, no es algo natural, sino que te la da Dios. Perfecto. ¿De dónde surge esa idea, Sofi? Muy bien. Aleluya, gloria a Cristo. Era re fácil la respuesta. Entonces la pregunta mía, la segunda, ¿no es de la Escritura? Y la tercera pregunta, ¿en qué sentido la Escritura tiene alguna clase de vinculación con los dones? ¿Qué piensan? ¿Cómo la Escritura se vincula con los dones espirituales? A ver. Bien, la Escritura es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, ¿cómo es que se vincula con los dones? Aldi. Muy bien, Luquita. Tomá, Luqui. Ese es el tercer pecado congregacional que tengo ahí en mis estudios. Bueno, otro punto, a ver, él descubrió uno. Otro punto. Tengo 3 lingotes. Quedan 2. ¿En qué sentido la Escritura tiene alguna clase de vinculación con los dones? Bueno, más o menos lo que dijo Luqui. ¿Qué más? No, decila. ¿Y qué sería eso? ¿Qué sería la parte qué? Pero, ¿cómo? Práctica. Bueno, ¿a quién le doy? Pará, elegí un número. Yo elijo un número. 1 o 2. 1 o 2. Bueno, está bien, te lo mereces. Y esta queda para el último lingote, queda para el final. Bien. Yo hice 4 aspectos que nosotros teníamos que tener en cuenta en cuanto al rol de la Escritura con respecto a los dones, ¿sí? En principio, un sentido autoritativo. Porque lo que decíamos, todo lo que sabemos de los dones, ¿de dónde surge?
de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo tengo un concepto de los dones, enseguida tengo que ir a la palabra de Dios, que es la autoridad para yo poder entender lo que los dones son, los dones que al menos expresa la palabra, cómo se practicaron, ¿sí? Las exhortaciones que hay con respecto a los dones, etc. Lo segundo es el sentido conceptual. ¿De dónde saco los conceptos de los dones? También de la Escritura, tengo que ir ahí. Lo tercero es lo práctico. ¿Cómo entiendo que eran los dones? Y bueno, lo tengo que ir nuevamente a la Escritura. Y lo tercero es la finalidad o el propósito que tiene el don. ¿Y dónde tengo que volver nuevamente? Al libro, al texto sagrado, ¿sí? Esos van a ser los 4 puntos. Inicialmente, el sentido autoritativo. Y esto tiene que ver con lo epistémico. Ustedes me dirán, ¿qué estás hablando, Mati? Bueno, cuando hablamos de lo autoritativo, el sentido autoritativo de la palabra, estamos hablando de que nosotros creemos que la palabra, la Escritura, es un texto sagrado, un texto que vale todo, que nuestro sistema de valores es lo primero, ¿sí? En ese sentido hablamos de autoridad final. En definitiva, lo que nosotros tenemos como visión de fe, visión cristiana, en cuanto a teoría y práctica, todo está supeditado a lo que la Escritura dice. Una de las doctrinas que sostiene el protestantismo en cuanto a la autoridad de la palabra, ¿cómo se denomina? Sola Escritura, ¿sí? Pueden venir a la clase de jóvenes de 18 a 25 años y hemos estado desarrollando algunos de esos aspectos. La sola Escritura. La Escritura es la autoridad final de la Iglesia de los creyentes. Hay 2 textos claves para esto. Vamos a buscar 2 Timoteo 3:16. Varones, busquen 2 Timoteo 3:16 y 17, y mujeres, no vamos a decir chiques, como surgió, Segunda Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, las mujeres. Bien, los varones, ¿quién me lee 2 Timoteo 3:16 y 17? Bien, cuando nosotros hablamos de que la Biblia es autoridad, es porque tiene a Dios como autor de la Escritura. Y no solamente lo tiene como autor, sino que Dios se revela de forma auténtica y especial por medio de ella, por medio de la Escritura. Y cuando hablamos de la Escritura, en ese sentido, tenemos que entender de que todo lo que se nos presenta acerca de Dios, todo lo que se nos enseña acerca de Él, o Dios se revela por medio de la Escritura, nos habla acerca no solamente de su propia realidad, sino también de cómo Dios ve la realidad material, de cómo Dios ve la realidad del hombre, de cómo ve la realidad de la vida espiritual en este mundo, y además el propósito final que surge también de la Escritura. Es decir, no solamente se nos revela a Dios, sino toda la realidad tal cual Dios la ve. Y eso es muy importante porque tenemos un texto que afirma ser inspirado por Dios, como leyó recién Emma, sino también tenemos un texto donde Dios se revela de forma auténtica y especial, como nunca antes lo hizo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1? Que hay una forma en la cual Dios se reveló, antes de que tengamos la Escritura. ¿Cuál es esa forma? La creación, muy bien, amigo. Listo, me quedé sin premio, ya pueden desmotivarse. Bien, en ese sentido, Dios se ha revelado en algún momento por la creación y lo sigue haciendo, se revela ahí, pero eso lo hizo de una manera general. Y ahora especialmente lo ha hecho por medio del Hijo y por medio del texto sagrado. Y ahí Pablo nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, viene del soplo de Dios. Así como Dios sopló aliento de vida en algún momento e influyó vida en el hombre, así también Jesús en algún momento sopló el Santo Espíritu de Dios a los discípulos antes de ascender. Así también el Espíritu Santo sopló e inspiró a los hombres para que escribieran sus palabras, pero conforme a la voluntad de Dios. Por eso afirmamos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la Escritura que dice que es útil. Por eso el rol de los dones
no se puede desvincular de la Escritura. La Escritura tiene utilidad, ¿en qué sentido? En que nos enseña, fíjate, es útil, ¿para qué? Para enseñar. ¿Qué sabemos de los dones? Lo tenemos en la Escritura, porque la Escritura, ¿qué hace? Nos enseña. ¿Qué sabemos de los dones con respecto, qué sé yo, a lo práctico? Fíjate lo que dice, nos redarguye si los usamos mal, nos corrige, nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o esté completo, esté equipado, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, el resultado de todo esto es que nosotros finalmente estamos equipados para servir bien al Señor. Es decir, no puedo separar la palabra de Dios del ministerio, no puedo separar la palabra de Dios del servicio, por ende no lo puedo separar nunca de los dones. El segundo texto, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20-21. A ver, ¿alguna hermana? ¿Alguna joven? Sin miedo. Bien, eso es un complemento. Estaban de acuerdo Pablo y Pedro. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Dios les hacía hablar de alguna manera, ¿sí? Eran llevados por Dios para decir, y no solamente para decir, sino en el texto escribir todo lo que correspondía con el pensamiento de Dios. Fíjate que habla de los santos hombres de Dios. Esta cuestión de los santos hombres de Dios que dejaron la Escritura tiene un concepto importante, porque no fue cualquier hombre, sino que fueron hombres separados para tal ministerio, para tal tarea. Y fueron inspirados, es decir, impulsados, llevados o dirigidos como el viento sopla una vela de un barco. Bueno, en este caso el Espíritu Santo soplaba de manera misteriosa la vida de estos hombres para que el texto que tengamos sea el texto sagrado. Hay muchas formas de describir entonces por qué la Biblia llega a ser nuestra autoridad. Tenía muchas cosas para decir, pero me parece que me iría de tema. Pero el valor de la Biblia es intrínseco a ella misma, es intrínseco a lo que la palabra de Dios declara. Intrínseco significa que está dentro. La palabra de Dios se declara como tal, se declara como que Dios mismo sopló conceptos, sopló ideas en los hombres, en los santos hombres de Dios que la escribieron. Yo anotaba un concepto acá que es la inspiración. Abarca una instancia específica en la cual Dios obraba para que se escribiera de forma verbal y plenaria todo lo que Dios pretendía que esté allí. Es decir, en el texto y sobre todo en los originales, todo lo que Dios pretendió que se escribiera está escrito y está contenido en las Sagradas Escrituras. El mismo Jesús utilizó citas del Antiguo Testamento y de hombres para decir que esa era palabra de Dios. Por ejemplo, utilizaba palabras de Moisés y se refería a las palabras de Moisés como palabras de ¿quién? De Dios. Entonces vinculó lo del Antiguo Testamento con su propia realidad, que va a ser la realidad de los evangelios después, que es el Nuevo Testamento. Y después los mismos apóstoles utilizaron el Antiguo Testamento para dar validez a su posición en el Nuevo Testamento. Así que la Escritura es como un concepto cerrado. Es un libro magno o es un conjunto de muchos libros que durante un lapso de más de 1400 años compiló toda una idea que se iba a centrar en la revelación de Dios, en la revelación de Jesucristo y finalmente lo que contenemos, que es la inspiración del Espíritu Santo como el texto sagrado que lo tenemos aquí. Entonces, ¿en qué sentido la Escritura es autoridad? ¿Debe ser mi autoridad? ¿Debe ser tu autoridad, joven? Bueno, básicamente es en el valor epistémico que le damos. Es decir, cuando hablamos de epistemología, hablamos de acerca del conocimiento, del estudio, es decir, el valor que tiene la Biblia como en su naturaleza de verdad. Nosotros cuando decimos que tiene valor epistémico es que le estamos dando un valor de verdad. ¿Y la verdad puede ser relativa? No, porque si no deja de ser ¿qué? ¿Verdad? El concepto de verdad requiere un absolutismo. Entonces, el absoluto lo tenemos acá.
Es cierto que nosotros por ahí nos podemos equivocar en las interpretaciones, ¿o no? ¿Somos falibles nosotros? Sí, pero finalmente ¿a dónde tenemos que volver? A la autoridad final. Este es el yunque, esta es la piedra, esta es la base, ¿sí? Esta es la base. En algo todos los protestantes estamos de acuerdo, y es que la Biblia es la autoridad final. El magisterio católico no está tan de acuerdo con eso, pero los protestantes sí. Podemos tener divergencias, pero finalmente todos volvemos ¿a dónde? Al texto. Y esta es la autoridad final para todos. ¿Cómo llegamos a saber que la Biblia es la palabra de Dios? Y esta es una pregunta, piénsenla. ¿Porque se autoafirma como tal? ¿Sí? ¿O porque hay otras fuentes que nos ayudan a confiar en que ella es la palabra de Dios? Entonces yo le pregunto, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿O cómo llegamos a saberlo? Por eso estamos en la epistemología, recuerden eso. ¿Porque la Biblia se autoafirma como tal? ¿O porque hay otra fuente que me ayudan a confiar en lo que la Biblia dice? ¿El huevo o la gallina? ¿Cuál prefieren? ¿Por qué, Feli? Tengo una piedra acá para arrojarte. Esa es la 1. ¿Las dos? Ah, vos decías las dos vías. Bueno, el único tema de la segunda vía es porque vienen otras fuentes que dicen que yo puedo confiar en la Biblia, es que la fuente sería una autoridad de lo que es autoridad. ¿La Biblia es autoridad o no es autoridad? Sí, pero si yo necesito una fuente que me diga que eso que está ahí es autoridad, entonces ¿cuál es la autoridad? ¿La palabra o la fuente que me está diciendo? Bien. 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 Pero recordemos, si yo confío en algo por una fuente, entonces confío más en la fuente que en ese algo que tengo que confiar. Por eso la cuestión de la palabra de Dios es una cuestión de fe, ¿sí? Es una cuestión inicialmente de fe. Ya Santo Tomás de Aquino lo decía. La palabra de Dios es una cuestión de fe. No abordamos la palabra de Dios simplemente a ver si nuestro intelecto puede abordar en ella y finalmente, abordando en ella, nuestro intelecto convencerse finalmente de que es la palabra de Dios. Así no funciona. La palabra de Dios dice, como autoridad final, dice que el Espíritu Santo obra en los corazones y de esa manera convence los corazones para que nosotros nos rindamos de alguna manera a todo lo que la palabra de Dios nos tiene que decir. ¿Vieron cuando Pedro dice que nosotros debemos de alguna manera hacer una apología para llevar todo pensamiento cautivo al pensamiento de qué? De Cristo. Entonces, piénsenlo de esa forma. No es que estemos diciendo que lo que venga de afuera no es útil, pero nosotros afirmamos que la palabra de Dios es la palabra de Dios por lo que dice que la palabra de Dios. Si ella no se... Ahí le doy al tío. Si ella no se autoafirmaría como tal, nosotros podríamos dudar de todas las razones externas que nos quisieran convencer de que ella fuera la palabra de Dios. Pero como la palabra de Dios se afirma como tal, entonces confiamos en ella. Tío. Josh McDowell. Exactamente. Que exigen un veredicto. Lógicamente, las evidencias tienen una base en torno a lo que la palabra de Dios afirma. Nuevamente, es muy importante este punto. Lo que se llaman los puntos epistémicos. ¿Sos presuposicionalista o evidencialista? Después busquen en Meta IA, después pregúntenle eso, ¿sí?
Pero este punto es importante, porque nuestro abordaje de la palabra no quita la afirmación autoritativa que ya la palabra de Dios tiene. ¿Se entiende a lo que voy? Por más que yo aborde la palabra desde la fe o desde la incredulidad, la palabra de Dios se sigue afirmando como ¿qué? ¿Como palabra de quién? De Dios. Eso no cambia. Entonces, hay un punto donde nosotros tenemos que aceptar de que este libro se afirma como tal, como inspirado por Dios. Y ante eso el hombre puede ir en incredulidad y quedarse en incredulidad, o ir en incredulidad y rendirse a ese axioma, que la Biblia es ¿qué? La palabra de Dios, es autoridad, es autoridad. Bien, excelente, me gustan las discusiones, me gusta que opinemos lo contrario. Estás desaprobado. Re mala onda. Bueno, entonces veíamos recién, el autor de la escritura es divino. Dame el paquete de hierba. El enfoque interno de Jesús, cómo él daba testimonio, ¿no? Él mismo dio testimonio de la palabra. En la tentación, ¿cómo venció a Satanás? ¿Con qué? Con la palabra, ¿sí? Y no eran los escritos de Pablo, eran los escritos de los antiguos. Él no solamente dijo que su palabra era un testimonio cierto, sino que la palabra de Dios daba testimonio de él. Y él afirmó que la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Él afirmó, santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? Es verdad. Bien, entonces la palabra de Dios es autoridad. Yo me preguntaba hace poco, había estado leyendo un portal de estadísticas socio-religiosas, y en una encuesta realizada por la Religious Landscape Study, o Study, no sé cómo se dice en inglés, describía que los protestantes están en tercer lugar en lo que respecta al uso del texto al que consideran sagrado. De la misma forma, entre los protestantes, las mujeres superaban a los hombres en un 60-40 con respecto al hábito semanal de leer la palabra. ¿Sí? Nos ganan. Comiendo asado no nos ganan. Sí. ¿Sí? Y este último comentario no es un comentario sexista, porque tanto hombres y mujeres deberíamos tener un compromiso de escudriñar el texto bíblico al 100%, todos los creyentes. Pero muchas veces los hombres no alcanzamos ni siquiera a recibir el estímulo que las hermanas nos están dando. Y esto no es una crítica solo a los varones, esto es una crítica en general. 100% de las mujeres y 100% de los hombres deberíamos tener un compromiso con ¿qué? Con el texto bíblico, porque el texto bíblico es ¿qué? Autoridad, ¿sí? Es la lógica de lo que estamos hablando. El segundo punto tenía que ver con el sentido conceptual que nos da la Escritura con respecto a los dones. Primero, el sentido autoritativo de la palabra. La palabra es autoridad, no lo podemos negar. Es inspirada por Dios, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Es el texto al que tenemos que volver siempre, ¿sí? Es el texto. Es lo que Dios nos dejó como su manera de decirnos la verdad a nosotros. Lo segundo es el sentido conceptual que nos da la Escritura sobre los dones. Porque los dones no son un invento de los creyentes. No es un invento de la Iglesia o del periodo antiguo testamentario. Los dones son una realidad a partir de la experiencia que podemos llegar a ver en Hechos, su descripción como forma práctica, como forma de vida y como forma de mover la Iglesia, pero a la misma vez tenemos los conceptos de forma quizás aleatoria en algunas frases de Pablo, por ejemplo en 1 Corintios 12, en Romanos capítulo 12, en Efesios 4 y en 1 Pedro ¿cuánto? 4, ¿sí? Acuérdense los 2:4 y los 2:12, ¿sí? Acuérdense de eso. Los dones son capacidades dadas por el Espíritu Santo para servir a otros y glorificar a Dios. Entonces son capacidades que Dios nos da para servir a otros y finalmente ¿qué? Glorificar a Dios. La expresión dones espirituales viene de justamente un vocablo que habla acerca de que son regalos que Dios te da, por la presencia misma de Dios en tu propia vida. El primer don que tenemos, ¿cuál es? ¿El don de qué? Del Espíritu Santo. Y con ello viene todo lo demás, todos los carismas, todos los regalos. ¿A quién le gusta recibir regalos? Bueno, recibimos un súper regalo, ¿sí? Acá se repusieron contentos por medio kilo de yerba, viejo. Pero tenemos
una yerba eterna dentro, ¿sí? ¿Eh? Tenemos a Dios en el corazón, ¿sí? Tenemos a Dios en el corazón. Y eso es lo más grande que nos puede haber pasado. A veces nosotros no dimensionamos nuestra realidad cristiana con respecto a esta experiencia de que Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros. Y al no dimensionar esa experiencia, nos perdemos de crecer. Nos perdemos de esa relación que nos va a fructificar. Y no solamente para que seamos mejores creyentes, sino para que experimentemos una práctica de los dones superlativa, que no sea mediocre, sino que sea a partir de que Dios está energizándome para que yo haga su voluntad. Porque en definitiva, cuando yo me porto bien, muestro el carácter de Dios, no mi carácter. El carácter mío es el de la carne. El carácter de Dios es el que ora por medio del Espíritu, el fruto del Espíritu. Pero cuando yo sirvo a otros, estoy mostrando el carácter servicial de Dios. Y no soy yo mismo, es Dios mismo por medio mío haciendo una tarea para bendecir a otros. En definitiva, la iglesia es súper bendecida cuando todos hacemos que los dones se manifiesten. ¿Sí? Habla. No, mentira, no, es el don de lengua, no, nada que ver. Bueno, en cuanto a los conceptos, ya estamos entendiendo que es una gracia de Dios, son regalos que nos capacitan para servir a otros y glorificar a Dios de esa manera. Son dones espirituales porque vienen del Espíritu Santo, están controlados por el Espíritu. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12. Primera Corintios capítulo 12, 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones que espirituales. Aunque tienen una realidad de manifestación práctica, ¿de dónde surgen? De la expresión de Dios en nosotros, del Espíritu Santo en nosotros. No es simplemente una cuestión de hacer cosas. Tener dones no es hacer cosas. Podemos hacer cosas en la iglesia, pero los dones espirituales funcionan en nuestra relación con Dios. El Espíritu guiándome a hacer ciertas actividades propias de su impulso para que nosotros bendigamos a la iglesia y crezcamos y glorifiquemos a Dios finalmente por medio de ellos. Hay algunos aspectos doctrinales que tienen que ver con los conceptos. Por ejemplo, cada cristiano tiene un don o puede tener más dones espirituales. De hecho, desead, dice Pablo, los dones ¿qué? Los dones mejores. ¿Eso qué significa? Que podemos pretender de que Dios nos capacite más de lo que nos ha dado. Y podemos orar por eso. Por ejemplo, si alguien quisiera tener el don de enseñanza y se ve limitado a la hora de enseñar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, yo quiero enseñar para glorificar a Dios y para hacerlo con cualquier persona, no para... Enseñanza no es púlpito, ¿sí? Enseñanza puede contener esto, pero en la enseñanza Dios me puede capacitar para que transmita fácil el mensaje a cualquier persona. Entonces yo puedo pedirle al Señor que me capacite y el Señor de esa manera comenzar un motor de capacitación en mí, producto de esa oración. El deseo no anula la capacidad del Espíritu Santo para darme un don. Nosotros no tenemos idea cuáles son muchas veces nuestros dones. En la medida en que practicamos la vida social de la iglesia y queremos servir a Dios, Dios te va mostrando en qué sos bueno. ¿Sí? En qué sos bueno. Y eso es parte de lo que Dios te está manifestando de su acción en tu vida. Los dones son cosas administradas por el Espíritu. Mirá lo que dice el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular los dones espirituales del verso 1 como Él quiere. El Espíritu Santo, al estar en el corazón de la persona, entonces la capacita. Entonces es importante el punto que enseñó Nico. Tenemos que ser salvos para poder tener dones. Porque para poder tener dones tengo que tener al Espíritu Santo. ¿Se entiende? Y el Espíritu Santo viene solamente en las personas que son ¿qué? Son salvas, aquellas que le han entregado su vida al Señor, que le han entregado su corazón y han pedido perdón por sus pecados. Los dones nos llevan a un ministerio que no es el mismo para todos. Como le decía recién, yo puedo tener un don de enseñanza y enseñar solo en la escuela dominical. En una actividad puedo participar del púlpito, o en un instituto bíblico. Sí, y ahí solamente, pero Dios me capacita para que bendiga a la iglesia en múltiples formas. ¿Se entiende? No tenemos que encerrar los dones a un contexto específico, ¿sí?
Dios lo puede utilizar de diferentes maneras. Hay hermanas que van y les enseñan allá en Santa Elena, enseñan manualidades, cosas a la gente, pero ahí les enseñan además que la palabra de Dios, en términos lo más sencillo y barrial de Santa Elena. Yo no podría. Yo cuando le digo a los hermanos, ¿cómo le hablan a los hermanos? Y en castellano me dice a veces, Silvia me dice que bueno, que ellos le explican la palabra de Dios sencillito, ¿sí? Sencillito. El uso de los dones requiere fidelidad a Dios. Mirá lo que dice el verso 2. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Eso habla acerca de que cuando ellos estaban en la vida pasada eran arrastrados hacia cualquier lado, pero ahora lo contrario. Nosotros debemos ser fieles a Dios que nos ha capacitado para servir a otros. Debemos trabajar con los dones que Dios nos ha dado, debemos buscar complacer a Dios beneficiando siempre al cuerpo. El don no es para mi gloria, no es para la gloria de los hermanos, es para el servicio de los hermanos, para el crecimiento y para la gloria únicamente de Dios. Y finalmente los dones, como decía recién, son para edificación de la iglesia. Cosas básicas de los dones. ¿De dónde vienen los conceptos? Vienen de la Escritura. 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4, ahí podés encontrar acerca de los dones. Tenés que leer la Biblia, que es autoridad. Si vos decís que la Biblia está autoridad, la tenés que leer, ¿sí? Tercero, el sentido práctico de los dones. ¿De dónde lo saco también? De la palabra de Dios, ¿sí? Hay cosas que los dones no son en un sentido práctico. ¿Qué no son los dones? A ver si alguien me lo dice. Le voy a deber no son algo. Vamos, tiren un no. No son talento. Muy bien, Marco. Dios bendiga tu rodilla, hermano. No son talento. Yo tengo el don de sanidad. No. En el hospital con un par de... Bueno, no son talentos. Si bien Dios capacita a los hombres, por ejemplo, Messi, ¿qué dijo alguna vez? Dios a mí me capacitó de esta forma. ¿O no? No lo dijo Messi. Nunca dijo que él es súper jugador por él mismo. Dice, Dios me regaló esto y yo lo encontré. Y a mí me sirvió ese ejemplo para decir que nosotros también Dios nos regaló los dones y los podemos encontrar en la cancha, como Messi, pero en esta cancha, en la cancha de la iglesia, ¿sí? Trabajando para el Señor. Pero no son los talentos. Dios capacitó a Messi con un talento que es jugar bien a la pelota. Pero hay múltiples talentos. Hay gente que puede tener talento para administrar cosas, hay gente que puede tener talento para estudiar lenguas, hay gente que puede tener talentos, no sé, deportivos, músicos, tenés un montón de cosas, pero eso no es algo espiritual. ¿Sí? Yo cuando toco la guitarra acá no estoy ejerciendo un don espiritual, simplemente toco la guitarra de un montón de años que vengo tocando y a veces toco lo mismo siempre y yo tengo que estudiar un poco más, ¿sí? Pero eso es un talento, es algo que es natural, que uno puede crecer en esto. Otra cosa que no es el don. Bien, el don no es natural, muy bien, como los talentos que sí son naturales, los talentos son naturales. El don no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿cuántos son? 1. ¿Pero cuántas partes tiene? 9, ¿sí? Amor, gozo, paz. Eso es el fruto, eso habla del carácter. Los dones son capacidades para servir. Y el fruto es el carácter que tengo que tener en torno a cómo Dios hace su obra en mí. Y tercero, los dones no son el don del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el don del Espíritu Santo es el regalo de Dios en cuanto a la salvación, la presencia de Dios en mí, pero los dones funcionan a partir de ese punto. Yo soy salvo, tengo el don, el regalo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me capacita después para servir. El sentido práctico que la Biblia nos habla acerca de los dones, bueno, posiciones incorrectas, que esto por ahí les puede ayudar. Creerse espiritual solo por usar el don. ¿Nos podemos creer espiritual por usar un don? No, porque yo puedo estar sirviendo al Señor en cualquier ministerio que requiere el don, pero andar en cualquier cosa, o tener cosas en el celular que no convienen, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no necesariamente la práctica de la vida con el don, con la capacidad que Dios me dio, implica que yo ande espiritualmente bien, ¿sí? El don es una capacidad, pero la tenemos que acompañar con el fruto del Espíritu, el carácter cristiano. Una vez que descubro mi don, ya no soy responsable de ministrar en otras tareas.
me enteré que era maestro de la palabra, listo, no lavo más, no ayudo a Miri, no colaboro con los hermanos. Si hay un día en donde la iglesia limpia la silla, que ese día el peor del año, pero bueno, tenemos que venir, no vengo porque no me gusta. Y no, hermano, o sea, el don te capacita para algo específico, pero el servicio también es movido por el Espíritu. No tenés que ser irresponsable con el resto de las actividades. El don lo uso para mi edificación personal, como los que hablaban en lenguas, ¿viste? Y nadie los entendía. Y Pablo le tuvo que decir, hermano, es mejor una palabra con entendimiento que 1000 palabras sin entendimiento. Si querés hablar en lengua, habrá solo en lengua en tu casa, en silencio, qué sé yo, hacelo allá. Porque hasta el que tenía el don de lengua muchas veces no entendía lo que estaba diciendo y tenía que haber uno que interprete esa lengua. Pablo lo deja ahí si después lo quieren leer en Corintios. Por eso tenemos un sentido práctico también en la Escritura. Creer que el don de lengua es el único don. Hay muchas iglesias protestantes que enseñan que si vos tenés el bautismo del Espíritu tenés que ponerte a hablar en lengua. Y hay gente que lamentablemente cuando conoce a Cristo, por temor a no sentir nada, expresa cosas en una lengua que no es una lengua. Es una expresión de la boca nada más y de la lengua física, pero no expresa nada. Y con esto no quiero caer en críticas al resto de las posiciones, simplemente que hay muchas veces, en algunas posiciones doctrinales, que enseñan cosas que no tienen que ver con respecto a la salvación. La salvación, el don de espiritual, ¿dónde obra? Acá en el corazón. ¿Sí? Ahí se produce el nuevo nacimiento. Dios le ha dado a algunas personas mejores dones que a mí. No, hermano. A vos te puso en una iglesia, te capacitó, y tu otro hermano no puede hacer la labor que vos tenés que hacer. Ponete las pilas y sé el mejor en lo que Dios te ha dicho que sirvas. Descubrí tu don y ponete las pilas siendo el mejor en tu versión, no en la versión del otro hermano. Yo conozco un montón de amigos que hablan re bien la palabra de Dios y yo no les llego ni a los talones. Y bueno, hablo como Dios me ha capacitado a mí y listo. ¿Se entiende? Intento mejorar yo. Intento mejorar para la gloria de Dios, no para mi gloria y para la edificación del pueblo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, ser los mejores usando nuestro don, porque en definitiva es lo que Dios quiere, para eso te capacitó. Los dones, lamentablemente, pueden llegar a falsificarse, ¿sí? Es decir, imitar los dones. Hay muchas personas que, de hecho el Señor es durísimo ahí en Mateo 7, porque Él habla acerca de que mucha gente que va a decirle, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre actuamos con los dones. Y el Señor le va a decir, alejados de mí, no los conozco. Y esto significa que muchas veces mucha gente va a creer que tiene dones, pero en realidad ni siquiera tiene el don del Espíritu Santo, ¿se entiende? Y por ende no tiene dones. Simplemente estuvo en una vida social de iglesia, pero nunca conocieron al Señor de la iglesia. Entonces en la Biblia tenemos el sentido práctico, les he mencionado un montón de cosas. Y finalmente tenemos el sentido de finalidad o propósito, que lo vimos. ¿Cuál es el sentido de finalidad? Y esto lo vamos a ver. Rapidito. El primer punto de los dones es para equipar a los creyentes. La finalidad de los dones es equiparte. ¿Qué significa equiparte? Es capacitarte. Miren lo que dice Efesios, no lo busquen, yo se los leo. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar ahí significa prepararlos, equiparlos de forma plena para que lleven a cabo una función, equiparlos de esa manera, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la función o la finalidad de los dones? Equipar a la iglesia, para que la iglesia exprese la verdad de Dios. Para edificar a toda la iglesia finalmente. Equipa a los creyentes y edifica a la iglesia, ahí como leíamos recién, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para establecer a los creyentes en la fe. Muchísimas veces los dones sirven para favorecer en que nosotros nos edifiquemos y cuando nos edificamos nos establecemos en la fe. Un cristiano maduro espiritualmente puede ayudar a un niño espiritualmente en sus problemas. Niños espirituales porque hace poquito aceptó a Cristo y otro que hace mucho y vive la fe como tiene que vivirla, por medio de los dones puede capacitar a este hermano y fortalecerlo en la fe, ¿sí? Afirmarlo en su propia fe. Pablo le decía a los romanos allí en el 1:11, deseo veros para comunicaros, vieron cómo habla la Reina Valera, Pablo no hablaba así,
Deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El deseo es establecerlos. Pablo decía, yo fui y recibí beneficios o favores de la gracia de Dios. Y estos favores fueron dados por el Espíritu Santo en mí. Y Pablo decía, de alguna manera, que él iría a Roma a fortalecer a los creyentes, a mostrarle que los dones son una bendición, no solamente para él, sino para la iglesia. A decirle, ustedes hermanos tienen que funcionar correctamente como una iglesia capacitada por Dios para fortalecerlos. Para animar a los creyentes sirven los dones. Como leíamos recién, el Romanos 1:12 dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Sí? Para ser mutuamente, dice Pablo. Yo quiero verlos, hermanos. Quiero verlos para fortalecerlos. ¿Y cómo los va a fortalecer Pablo? Y bueno, estaba cumpliendo un don de apostolado, de enseñanza, de evangelismo. ¿Se entiende? Estaba en esa actividad. Para agrandar a la iglesia, a fin de que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia crece, en ese sentido se agranda, dice Pablo en Efesios. Se agranda según la actividad propia de cada miembro. Tu actividad y mi actividad. Y de esa manera la iglesia se edifica en amor. Y finalmente, para exaltar el nombre de Cristo, como leíamos allí en 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Quién tiene que ser glorificado? Finalmente con los dones, Dios. Recordad esto, equipar a los creyentes, edificar a la iglesia, establecer a los creyentes en la fe, animarlos, agrandar la iglesia, o hacerla crecer y finalmente exaltar el nombre de Cristo. Estos eran los 4 puntos que sostienen el tema de hoy, ¿sí? Primero, el rol de la palabra con respecto a los dones tiene que ver porque la palabra es autoridad. Lo segundo, la palabra nos da los conceptos de los dones. Lo tercero, la palabra nos da el sentido práctico de los dones y finalmente el sentido de finalidad o propósito, todo lo que vimos recién. ¿Cómo puedo descubrir mi don? A ver, les hago esa preguntita. Y termino. Tírenme. Bien, inicial, leyendo la Biblia. Sirviendo en la iglesia. ¿Qué más? Bien, orando. ¿Qué más? Bien, cuando vas sirviendo, ves facilidad en algunas cosas que Dios te va capacitando. ¿Qué más? Muy bien, tío. ¿Qué más? Bueno, tenemos que estar en un ambiente de comunidad. Hermano, si Dios te dio dones, te clavó en la iglesia. O sea, como una estaca, te puso en la iglesia. El don del Espíritu Santo nos introduce en la iglesia. Y nos introduce para que nuestra vida comunitaria de iglesia sea una vida práctica. No para que vengamos una vez cada mes, 12 veces al año. Ahí no voy a descubrir nunca mi don. Y por ende voy a ser infructuoso para la obra y no voy a producir la edificación que Dios tiene. Yo había puesto 4D o 5. Discernimiento. Porque Dios no puede dar uno más dones. Debo ser capaz de comenzar activando lo que creo en que Dios me capacitó, pero quizás aprendiendo. A ver, escucho, aprendo, me acerco, voy a la palabra, siempre a la palabra. Dedicación. Si encuentro algo con respecto a mi don, por ejemplo, dar. El Señor me mueve a dar. Siempre que tengo algo, el Señor me lo quita porque me encuentra alguien que lo necesita. A mí me ha pasado durante un tiempo eso. Siempre hay alguien necesitado y el Señor lo acerca a mí. ¿Y por qué te crees que te lo acerca? Porque Dios te está equipando con un don de ¿qué? De dar sabiamente. Y para tener sabiduría, para poder dar, ¿a dónde tenés que volver? A la Escritura. Si querés tener el don de misericordia, quizás ayudar a alguien con palabras o exhortar, ¿a dónde tenés que volver? A la palabra, porque no le va a exhortar con, ¿cómo se llama? El Martín Fierro, ¿sí? Sino que tenemos que, la palabra de Dios. La devoción. La devoción significa que siento una necesidad de servir porque siento que eso me empuja a mi relación con Dios también, la favorece. La disciplina, y esta es la parte más difícil. Quiero ser maestro de la palabra. Leo una sola vez la Biblia
a la semana en casa, o la leo solamente antes de dar la lección. Se están riendo porque todos han pecado. ¿Eh? Eso es lo peor que nos puede pasar, hermano. Si estás enseñando la palabra, tenés que tener un interés por la palabra. Si sos un hermano que siente una necesidad de guiar a las personas, tenés que ir a la palabra. La palabra mueve todos los dones. Y finalmente la diligencia, porque tenés que estar dispuesta a pagar un precio por lo que el Señor te capacitó. Así que bueno, recordemos, la Biblia es autoridad final, tenemos que volver siempre a ella para que el Señor nos hable, nos capacite y finalmente podamos servir de forma correcta en la iglesia. Que Dios les bendiga.